Hola, buenas, bienvenidos. Vamos a hacer una clase de 65 Plus y en la cual vamos a recalcar sobre todo el equilibrio, tanto los estáticos como los dinámicos. Vamos a ellos. Separamos nuestras piernas, anchura de nuestras caderas, relajamos los hombros, levándonos hacia atrás, espalda recta, mirada enfrente y despacito vamos a introducir el aire. Y al soltar, dejamos caer y direccionamos el mentón al pecho. Vamos a hacer un pelín más rápido. Miro arriba, inspirando. Inspira y baja. Dos. Vamos a direccionar el mentón hacia el hombro derecho, expulsando. Deja que inspira, expira. Dos. Sí, igual. Ok, completaremos la circunferencia. Inspiro, mirando arriba. No dejéis la cabeza exageradamente atrás. Y expulsando, baja. Otro igual. Tomar. Expulsar. Inspira. Expira. Una última. Cambia de sentido. Inspiro, siento exageradamente a la cabeza atrás. Y vaciando, bajamos, miramos a los pies. Certificados de que completamos el diámetro de la circunferencia, que es completo. ¿Sí? Dos. Tres. Y una última. Y cuatro. Perfecto. Necesito que cerréis bien vuestros ojos separando las piernas. Aprieten el abdomen y la mirada enfrente. Cierro los ojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a cerrar un pelín más mis piernas y sigo contando 8. 1, 2, 3, ojos cerrados. 4, 5, 6, 7 y 8. Abro despacito los ojos, vuelvo a separar mis piernas y vamos a hacer una elevación de los talones con los ojos cerrados. Expulso. 1. Bajo. Expulso. 2. Bajo. Expulso. 3. Si alguien tiene alguna dificultad, también podéis coger el bastón, ¿vale? Y hacer lo mismo, elevando los talones con los ojos cerrados, ¿vale? 5, eso es, ¿vale? Y 6, 7 y 8. Perfecto. Vamos a abrir despacito los ojos, mirar enfrente, cerramos los pies
que no estén pegaditos y haremos lo mismo. 1, 2. Intenta mantener el equilibrio. Apretar bien los glúteos y el abdomen. 2. Centrarnos en vuestra línea media. 3. 4. Ya sabéis, si tenéis dificultad de coger el bastón, os agarráis y haréis. 5. 6. 7. Y 8. Perfecto. Abro los ojos, separo las piernas y con los ojos abiertos elevaremos los dedos de los pies y al expulsar elevaremos los talones. Mantengo mis brazos adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Vamos a dar un poco de movilidad ahí a nuestros brazos. Cerro un poquito las piernas y vamos a hacer como si nadásemos de espaldas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más. 2, 3, 4. Podéis semiflexionar un poco las rodillas. 6, 7 y 8. Haremos lo mismo en el sentido opuesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, vamos a apretar fuertemente una palma de mano contra la otra. Aprieta fuerte, 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 ¿vale? Y contrae un poco vuestra zona abdominal. Aguanta y vamos. 4, 3, 2. Vamos a elevar la cadera izquierda. Apoyar, elevar el peso del cuerpo sobre vuestro lado derecho. Si yo no puedo, mantengo apoyado la almohadilla del pie. Si yo puedo, elevo y alineo la rodilla con la cadera. Pues si no puedo, intenta apoyar así a mi rodilla que la pierna derecha. Vas a intentar mantener ahí. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Perfecto, mira. Mi pierna izquierda irá atrás. Mantengo la pierna derecha en flexión. Y voy a bascular un poquito mi pelvis, direccionando el ombligo hacia la columna. Abro los brazos. Inspiro. Expiro. Inspiro. Expiro. Sigue ahí. Mantengo vuestro equilibrio. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok. Inspiramos. Expulsamos. Y volvemos a repetir una vez más. Brazos. 8 tiempos. Abro y cierro. 1. Abro. Intenta mantener siempre vuestro equilibrio y cierro. 2. 3. 4. 5. 6. 7 y 8. Perfecto. Juntamos las dos piernas y vamos a expulsar y abrir las manos despacio. Perfecto. Ánimo. Palma de mano una contra la otra.
Aprietan fuertemente las manos. Inspiramos. Vais a transportar el peso de vuestro cuerpo hacia vuestro lado izquierdo. Y vamos a elevar la pierna, cada uno lo que pueda. Y mantiene ahí. 7 y 8. Perfecto, mira, pierna izquierda atrás. Abre el brazo derecho, así ahí. Flexione un pelín la rodilla izquierda y acordaros. Buscar ahí, centrar la columna vertebral, manteniendo el sacro y la columna alineada. Inspira, expira. Inspira, expira. 2. 3, 4 más, 1, 2, 3 y 4. Vamos a repetir una serie más de 8. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a juntar los dos pies. Inspiramos y expulsando. Perfecto. Nos movemos un poquito alrededor de nuestra sala, de nuestro salón, de nuestra cocina, a donde podamos, ¿vale? Espalda recta y vais a intentar acercar los talones a los glúteos. Con la espalda recta, acordaros. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a cambiar de dirección para no marearme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, vamos a hacer un trabajo de zancadas amplias, ¿vale? Cada uno lo que pueda, abrir lo máximo que podáis. Las piernas a un lado y al otro. Podéis acompañar con los brazos, ¿vale? 7 y 8 más. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, mucha atención con vuestra espalda. Tener atención. Nos tenemos que bajar. Inspiro y apoyo una mano. Expiro y baja. Y expiro y baja. Inspiro, inspiro. 2, 3. Siempre protegiendo las vértebras lumbares, con mucho cuidado. Y 3, 2 y 1. Perfecto. Vale. Ahora podemos utilizar dos cosas. Yo tengo bandas elásticas, pero por si acaso no tendréis en casa, también podréis utilizar, por ejemplo, unas bufandas. Mirad. Ponéis unas bufanditas en el suelo. Sabéis qué práctico es. Podéis dar las vueltas que queráis. Para simular una cuerda, pues si tenéis una cuerda, muchísimo mejor. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es imitar los funambulistas, ¿vale? Cada uno como pueda. Voy a abrir mis brazos en cruz, contraer fuertemente mi zona abdominal y voy a empezar un poquito más así aquí, para no pegarme con los brazos en la pared. ¿Está? Y voy a empezar despacio. ¿Tengo problemas en los hombros? Manos a las caderas y mira. Derecha y apoya. La intención es que desarrolléis un poquito, no mirar a la banda o a la cuerda que tengáis en el suelo, pero intentar sentir a donde tenéis la cuerda para pisar encima de ella. Subo, pasivo. Podéis trabajar, como os he dicho, con las manos
en vuestras caderas o abiertas. Giramos aquí el uso mismo. 1, 2, y que los pies 3 no queden muy separados. 4, intentad no mirar mucho. 5, 6, 7 y 8. Intentad no mirar mucho a la cuerda, mirar enfrente. Vamos una vueltita más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sigue siempre la línea recta. 7 y 8. La última sigue ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, voy a intentar hacer atrás lo mismo. 8, 7, 6, sigue la línea. 5, ¡oh, que me voy! 4, 3, 2 y 1. ¿Ok? ¿Está? ¿Listo? Más o menos. Siguiente ejercicio. ¿Vale? Ya sabéis, podéis repetir 4 series de 8 o 2 series de 8. Podemos mantener los brazos en la cintura, los primeros, e inspira, elevación de pierna, lateral, 2, 3, y sigo siempre pisando, 4, 5, siguiendo la línea, 6, 7 y 8. Cambio, hago lo mismo, ¿vale? Podéis mantener los brazos abiertos en cruz y tirar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Vale? Aquí podremos hacer lo mismo. Ir hacia atrás y apoyar. 1. Abro, apoyo. 2. Abro, apoyo. 3. Abro, apoyo. 4. Abro, apoyo. 5. 6. 7 y 8. Vuelve a ir adelante, ¿vale? Podemos elevar brazos y bajar. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Subo, bajo, subo y bajo. Para atrás lo mismo. 1, 2, podéis abrir ahí. 3, 4, 5, 6, 7 y último y 8. Perfecto. Ok, conviene que de vez en cuando miremos cómo tenemos puesto las supuestas cuerdas en el suelo para que podamos trabajar siempre en línea recta, ¿vale? Vamos a ir a nuestra derecha y parar. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Voy a volver, puedo tirar un poquito de mi femoral y extender mis brazos de lado a lado, de lado a lado, ¿vale? Paro, necesito que tardemos 4 tiempos cada vez que hacemos la pata coja, ¿vale? Inspira, inspira y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, así atrás. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Ok, podréis hacer 2 repeticiones más, ¿vale? O 3 de 8 tiempos, ¿vale? Contáis 4, 4, 4, 4, ¿vale? Y volvéis 4, 4, 4, 4, ¿está? Perfecto. Seguimos.
¿ok? Vamos a intentar flexionar un poquito las rodillas al bajar. Amplitud y en diagonal. Abro y 1. Abro y 2. Abro y 3. Abro y 4. Vuelvo. Abro 1. Abro, bajo un poquito. 2. Cada uno. Ya sabemos que tenemos muchos problemas en las rodillas a partir de una cierta edad. Entonces cada uno va a trabajar dentro de sus limitaciones. Sigo una vez más. 1. Baja. 2. Bajo. 3. Bajo. Adelante, perdona. Sigo. Puedo ir más rápido. Lo que no os aconsejo, ¿vale? Que ya os conozco y tenéis que intentar siempre trabajar y buscar vuestro equilibrio. Perfecto. Ok. Mira. Necesito de trabajar con la extensión de la pierna. Inspiramos y al expulsar apoyo mi pierna derecha y aquí abro. Intento alinear mi cuerpo, ¿vale? Tengo que ir un poquito más adelante. Cambia. Inspira. Siempre encima de la cuerda. E inspira. Inspira. Apoyo. E inspira. Busque el equilibrio. Vale. Me giro para que me veáis. Inspiramos. Expulso. Mantiene. 4, 3, 2 y 1. Vuelve. Inspiro. Expira. 4, 3, 2 y 1. Vuelvo. Apoyo. Abro. Mantengo equilibrio. 4, 3, 2 y 1. Falta de espacio, pero se puede. ¿Vale? Perfecto. Ok. Una vez hecho este tipo de ejercicio, acordaros, si no podéis trabajar sin apoyo, buscáis un bastón. Teniendo aquí el bastón, me pongo aquí y haréis, ¿vale?, el trabajo. Ahora hacia un lado, mantendréis los 8 tiempos. Me pongo así para que me veáis. ¿Está? Seguiréis la línea, ¿vale? Imaginemos, para que no estéis moviendo ahora las bufandas, haríais esto con el bastón, ¿ok? Para que podáis trabajar bien en equilibrio, ¿ok? Me falta una última cosita, que es que podéis también seguir con el bastón o sin él. Contraigo bien la zona abdominal y voy a hacer sin el bastón y mantener mis manos sobre mis caderas y voy a subir y abrir. 1. Inspira, expira. 2. 3. 4. 5. 6. 7 y 8. Cambia de lado y de pierna. Lo mismo. Flexiono y extiendo. 1. No necesitéis de venir así aquí. 2, ¿vale? Mantener siempre abajo. 3. 4. 5. 6. 7 y 8, ¿vale? Podemos repetir una serie más y hacerlos de esta vez con los brazos extendidos. Mira, flexiona e estira. Flexiona e estira. 2. Flexiona e estira. 3 y 4. 5. 6,
7 y 8. Lo mismo con la otra pierna, brazos abiertos, flexiono mi rodilla y al expulsar, alarga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, vamos a soltar un pelín los pies. Fijar, como si fueseis corriendo, pero cuidado, no quiero impacto, ¿vale? Ahí despacito, me lo pongo así de lado para que veáis. Y 1, 2, 3, muevo los brazos a la vez que mováis las piernas. Y ahora voy a dar, mira, corro un poquito adelante y corro un poquito atrás. Un pelín adelante, un pelín atrás. Adelante y atrás. Así adelante, así atrás. Adelante y atrás. Ojo, podemos girar, ya sabemos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. No puedo, venga. Como si fuéramos pisando las uvas en la vendimia, ¿eh? Ahí, ¿vale? Es siempre lo mismo. Como si marcháramos 2, 3 y 4. Y 1, 2, 3 y 4. Y 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3 y 4. Ok, mira. Centro, entrelazamos nuestros dedos, ¿vale? Vamos a semiflexionar las rodillas y ahora al vaciar contrae la zona abdominal. Abre dorsal, relaja cervical, expulsando, endereza la columna, inspira y vuelve a ir adelante. Retroversión y inspiro. E inspiro. Relaja desde la lumbar hacia la dorsal. 3, 2 y 1. Inspiramos, expulsamos. 1. Inspiro, expira. 2 y 3. Una vez más, 3, 4. Lo mismo y la otra dirección. Inspira, expira. 1. Trae bien la zona abdominal. 2. Y 4. Perfecto. Cojo aire, vaciando bajo los brazos. Y para finalizar, sabéis que no podéis acercar el talón al glúteo solos. Cogeréis el bastón y haréis lo mismo. Talón hacia el glúteo. Estaréis ahí, ¿vale? Mantiene ahí. 4, 3, 2 y 1. Flexiona un poco la rodilla derecha y mira, vais a tirar muy poquito. No quiero más que esto para vosotros, ¿vale? Estirar un poquito del psoas y el cuádriceps. No necesitáis ir ahí, ¿vale? Con esto me conformo. 3, 2 y 1. Ok, con el bastón sería esto. Talón al glúteo. Está. Ahí. Flexionar un poco la rodilla. Contraer la zona abdominal y mira, un pelín. No necesitáis de esto. Quien puede, pues que vaya. Que no, que se mantenga ahí. 4, 3, 2 y 1. Ok, perfecto. Bueno, espero que disfrutéis y que hagáis
esta rutina que es muy sencilla, muy fácil. Busquen por casa, a ver a dónde tenéis unas cuerdas, unas bufandas viejas, unas cintas, algo que os valga para poder trabajar en equilibrio, ¿vale? Gracias, hasta otra.